podemos encontrar. Y recordáis que el domingo pasado os mencioné que, el domingo pasado hacía sol, era un día de primaveral casi. Y dije, en mi casa tengo un árbol que está floreciendo. Fijaros el árbol que tengo en mi casa, cómo florece en estos días. Es un papagayo, no, paraguayo. Un paraguayo es. Y fijar qué flores más bonitas tiene. Bueno, luego os explicaré un poquito más del árbol. Bien, en esta mañana hemos leído un texto que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un texto muy interesante, ya que en la lectura de hoy encontramos lo que podemos denominar como el nacimiento de la Iglesia. Dice el versículo primero de este capítulo 2 de Hechos. No sé si tenéis vuestras Biblias a mano. A mí me gusta que podáis tener vuestras Biblias, vuestros móviles, vuestros iPads, todo lo que tengáis a mano para buscar en la Biblia. Y Hechos capítulo 2, versículo primero nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Ahí, en este momento, surge la Iglesia como la que conocemos hoy en día, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que se inicia en ese día de Pentecostés. El acontecimiento de este día llega con la visita, con la llegada del Espíritu Santo. Y algunos diréis, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el Espíritu Santo en esta mañana. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en el creyente. Y esta es la realidad que aconteció el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó ese día en especial. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿quién hizo la promesa de la venida del Espíritu Santo? Jesús mismo fue uno de los que hizo la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién más? Uno que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista también dijo que vendría el Espíritu Santo. Leamos unos textos. Mirad, en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 16. Fijaros lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sigue diciendo el versículo 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y el versículo 18 del capítulo 14 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí encontramos la Trinidad, también en un sentido. Si Él dice que se va a marchar, va a mandar al Espíritu Santo. Jesús dice: me voy a ir, pero no os preocupéis, os mando el Espíritu Santo. Y luego dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Versículo 26 de este capítulo: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recibir al Espíritu Santo tenía el cometido de recibir consolación, de no quedarnos huérfanos y sobre todo, como veremos más adelante, de recibir poder de una forma extraordinaria, fantástica, maravillosa. El Espíritu Santo impartió poder a los cristianos en aquel momento e imparte poder también a cada uno de nosotros. Los discípulos habían sido preparados para este acontecimiento, un acontecimiento tan extraordinario, pero a través de las Escrituras del Antiguo Testamento se revela su inmediata venida, la venida del Espíritu Santo,
justo después de que Jesús marchara a los cielos. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, unas páginas más atrás, capítulo 7, versículo 37 y 39. Juan 37 a 39. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El profeta Joel, en el Antiguo Testamento, también nos habla de la venida del Espíritu Santo. Este profeta que estudiamos, me parece, días atrás, en enero, pero en el capítulo 2, Joel está muy cerquita de Amós, son muy pequeñitos, Oseas, Joel, Amós, casi al final del Antiguo Testamento. Pero fijaros lo que dice, capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto, dice este profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ya el profeta anunciaba de que en un momento dado de la historia vendría el Espíritu Santo. Juan el Bautista, como decíamos antes, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo aquellas palabras que encontramos en el libro de San Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 3. Y versículo 11 se nos dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y siguiendo algún texto más del Evangelio de San Juan, os hago ir de un lado a otro, en vuestros móviles, no sé si se marearán o no, pero bueno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, encontramos aquel relato en el cual Jesús tiene un encuentro con un personaje de la historia, Nicodemo, aquel erudito de la ley. Nicodemo, capítulo 3, versículo del 1, dice el Evangelio de San Juan. Hablando con este hombre, él le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús tuvo que aclararle esa doctrina. Dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Después de la resurrección, Jesús mismo habla de que vais a recibir el Espíritu Santo.
Y volvemos al libro de los Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son palabras de Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Jesús estuvo 40 días después de haber resucitado, manifestándose y dejándose ver por muchos. En este mismo libro de Hechos, el primer capítulo, versículos 3 y 5, explican este relato. Dice, a quienes también, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, demostrando su resurrección, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, según que esperasen, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, y oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estuvo 40 días manifestándose, demostrando su resurrección, la resurrección. Y aquí dice que después de 40 días, él dice esto, dentro de pocos días, es decir, dentro de 10 días más. 50 días desde que Jesús murió, 50 días después, es cuando encontramos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto sucedió en Pentecostés. Y vemos en esta imagen que os presentamos aquí, vemos esta analogía, esta relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que se celebraba la Pascua. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ahora en este caso, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Los judíos conmemoraban el día de la Pascua, recordando ni más ni menos la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud de los israelitas. Esta primera Pascua que encontramos fue instituida por Dios el día en que dijo que iban a salir de Egipto y dijo, matad un cordero y comerlo juntos. Tenían que comer el cordero juntos aquella noche. Mientras en aquella misma noche pasaba el ángel de Jehová, se nos dice el texto, y todas aquellas casas que no tenían manchadas de sangre los dinteles de sus puertas, en ellas morían sus primogénitos. Esa fue esa primera Pascua que Dios instituyó, que era ni más ni menos la salida del pueblo de Israel. Así entendemos que la celebración de la Pascua era para recordar el día que salieron de Egipto. Y, por otro lado, la fiesta de Pentecostés para los judíos se celebraba después de 50 días de la Pascua. El día de Pentecostés era un día glorioso, un día de gran alegría, un día de fiesta, porque en ese día se reconocían, ni más ni menos, el día de las primicias, el día de las primeras cosechas, lo primero que salía del fruto, celebraban en ese día. Un día de alegría en que el pueblo daba gracias a Dios y adoraba a Dios
especialmente por tres motivos. Tres motivos por el cual celebraban Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Uno era celebrando la cosecha de sus campos. Se celebraba la recogida de los primeros frutos que comenzaban a salir. La segunda celebración de ese mismo día era el Éxodo, como hemos dicho, la salida, la liberación de la nación de Israel de la esclavitud. Y también celebraban la ley dada en el monte Sinaí a Moisés, dando gracias a Dios por la ley, por las reglas y los principios que gobernaban sus vidas y su nación. Es bueno notar que cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, fue la venida del Espíritu Santo. Si volvemos a la anterior, fue el nacimiento de la Iglesia, como hemos dicho antes, el resurgir de la Iglesia. Al igual que nacían los primeros frutos y se recogían las primeras cosechas, la Iglesia nace ese día. Y hubo una primera cosecha. Se nos menciona que cosecha de 3.000 almas, se nos menciona. 3.000 almas fueron convertidas el día de Pentecostés. Así que vemos esa analogía. Por un lado, en la antigüedad, celebrando la Pascua, Jesús muere el día de Pascua. Por otro lado, Pentecostés, 50 días después, celebrando la recogida de los primeros frutos y la Iglesia recogiendo también los primeros frutos. ¿Qué motivó la venida del Espíritu Santo? Dos motivos: obediencia y unidad. Obediencia y unidad. Si recordáis que hemos leído, Jesús les había dicho a los suyos que permaneciesen en Jerusalén. El versículo 4 del capítulo 1 de Hechos. Sino que esperasen la promesa. Les mandó que esperasen la promesa del Padre allí en Jerusalén. Que esperasen la venida del Espíritu Santo. Ellos obedecieron, a pesar del gran peligro que corrían. El gran peligro que representaba quedarse en Jerusalén. Los cristianos, los primeros cristianos, eran perseguidos. La obediencia es algo esencial para el cristiano, para el creyente. El cristiano que desea recibir al Espíritu Santo debe ser obediente. Obedecer a Cristo. Obedecer sus mandamientos. ¿Estás dispuesto a obedecer? A obedecer el mandato de Dios para tu vida. Juan, capítulo 14, que hemos estado antes en él. Juan, capítulo 14, versículo 15 y 17. Jesús también hablando de estas palabras de obedecer. Juan 14, 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un condicionante. Guardar los mandamientos, obediencia. Pero por otro lado, la venida del Espíritu Santo también fue por el motivo de unidad. Se nos menciona que estaban todos unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban acorde, conformes, estaban de acuerdo, estaban bien avenidos, unánimes y juntos. Aún nos dice más esta palabra, ¿no? Estaban juntos en un mismo sentir espiritual.
Había muchas cosas que los unían, eso es cierto. Les unía la vivencia que habían vivido con Jesús, la experiencia espiritual que había transformado sus vidas. Aquel pescador, aquel recaudador de impuestos, aquel revolucionario. Su esperanza también en la promesa de la segunda venida de Jesús. Y cómo no, también les unía el temor de poder correr la misma sentencia que Jesús había recibido. Obediencia y unidad. Ahora bien, ¿qué implicó la venida del Espíritu Santo en la vida de aquellos discípulos, de aquellos primeros creyentes? Por un lado, implicó poder y testimonio. La presencia del Espíritu Santo para aquellos hombres y mujeres que estaban temerosos y con recelos de no saber lo que acontecería en sus vidas. Imaginémonos la escena. Hace pocos días que el maestro, su líder, aquel que había prometido con su presencia y sus palabras que estaría con ellos, no estaba. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos? El abandono, no os dejaré huérfanos, dice. Yo tuve una experiencia algo parecida. En un momento dado me sentí solo. Me sentí abandonado. Recuerdo muy bien el día que me avisaron que había muerto mi padre. Yo estaba trabajando en una entidad bancaria. Tenía 15 años. Y llamaron diciendo que había fallecido mi padre. Y recuerdo muy bien que, volviendo a casa, de camino a casa, decía estas palabras: soy huérfano. Soy huérfano. Era joven, pero me sentía abandonado, quizá por mi juventud. Y yo creo que aquellos discípulos también en ese momento se sentían huérfanos, abandonados. Pero Jesús les dice: no os dejaré huérfanos, os enviaré un consolador. En esta historia algo sobrenatural, extraordinario aconteció. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, se nos menciona, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y el Espíritu Santo estaba actuando de forma asombrosa y sobrenatural. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, versículo 4 del capítulo 2, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos sin excepción fueron llenos del Espíritu Santo. Este hecho sigue siendo un mandato de Dios para cada uno de los creyentes, tanto individual como colectiva de iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice ese mandato: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. 5:18, no os embriaguéis, dice, no os embriaguéis con vino.
en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre, en el nombre de Jesucristo. Y acabamos muchas veces nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículos 23-24, nos menciona el fruto del Espíritu Santo, que dice que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el gozo del Espíritu Santo. Como iglesia no podemos descuidar este mandato de buscar el ser llenos. El ejemplo de embriagarse implica la idea de llenar todo nuestro cuerpo de licor. Ahora, ¿cómo podemos llenar nuestro cuerpo del Espíritu? Aquí da unos ejemplos, ¿no? Hablando con himnos, con salmos, himnos, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios en todo. ¿Recordáis que os dije que en mi casa tenemos un árbol lleno y florecido? Pero a unos 10 metros de él está este otro árbol. En mi propia casa, el de vuestra izquierda, está seco totalmente. Y en cambio de la derecha, como veis, está lleno de fruto. Y yo pregunto, ¿por qué? Es la misma época, el mismo día. Pero es así, es una realidad. Os lo aseguro que es así, ¿eh? La fotografía, la foto es correcta, es de en casa. Pues, ¿qué diferencia vemos entre uno y otro? Uno no tiene fruto, absolutamente ningún fruto todavía. Espero que tenga. Es un ciruelo y lo que es paraguayo, eso es. Hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Uno está lleno y el otro está vacío. Y para que lo veáis un poco más claro, os traigo un ejemplo. Mirad. ¿Así lo veis? Sí. Bueno, esta botella es vuestro cuerpo. Algunos más hermosos, otros más, pero bueno, más o menos. El cuerpo está aquí, ¿vale? Pues bien, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué ocurre en nuestras vidas? En nuestras vidas ocurre lo siguiente, que empieza a llenarse de fruto, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sé si me dejo alguno. Esto ocurre cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, en tu cuerpo. Pero si no lo llenamos, no fluye. Vamos a llenarlo. ¿Qué ocurre si llenamos nuestro cuerpo con el Espíritu Santo? Que rebosa, que fluye, que se ve. Si tenemos nuestro cuerpo vacío, no se van a ver los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, todo el fruto del Espíritu fluye, surge, sale, se ve. Y los demás lo ven, lo pueden ver. Así que ahí venimos a nuestro testimonio. Era importante, o es tan importante nuestro testimonio, ¿no? El resultado de la obediencia, de estar juntos,
hubo un gran estruendo, se nos dice, una noticia que llegó alrededor de donde estaba la casa, y una gran multitud, se nos menciona, se acercaron a ver qué pasaba, qué ocurría en aquel lugar. Ellos recibieron el Espíritu Santo y lo recibieron con gran poder para testificar, para hablar de aquel Nazareno, de Jesús, que hizo grandes maravillas y milagros y prodigios, que fue condenado a muerte, pero que al tercer día resucitó. Nuestro testimonio es sumamente importante y es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Se nos menciona también el capítulo en Hechos capítulo 2, lo que aconteció después de que recibieron el Espíritu Santo. Se nos dice que Pedro empezó a predicar. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd estas palabras. El 37 de este mismo capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió cuando aquellas personas oyeron el Evangelio y se arrepintieron? En el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La clave de la transformación y conversión es nuestro testimonio personal. Muchos serán atraídos por nuestra convicción, por una vida llena del Espíritu Santo. La pregunta esta mañana, igual como Pedro y los discípulos hicieron aquellos hombres, puedo decirte yo a ti hoy. Presentar a Jesús, al Hijo de Dios, que murió para cubrir con su sangre nuestros pecados, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Aquellos hombres se compungieron, dice, de corazón al oír esas palabras, que Cristo, el Hijo de Dios, había muerto por amor a ellos en una cruz. Y recibieron el Espíritu Santo. Y se añadieron, dice, 3.000 personas que creyeron en aquel día. ¿Quieres creer tú en Jesús? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Que el Señor te bendiga.